Sanitaria, hoy qué programa que tenemos, el número 33, estábamos escuchando a Adelita, también de Amparo Ochoa, esta deliciosa voz de la mexicana que lamentablemente desapareció hace más de 20 años, pero su música, su obra queda. Bueno, ahora vamos a salir del plano nacional, vamos a dejar de hablar del Hospital Alejandro Posadas y sus conflictos. Hace un rato hablamos con Alejandra Almirón, integrante de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, del Hospital Posadas, y ahora vamos a pasar a un artículo que escribió el doctor, un amigo del programa, Juan Paz, que él está en Tucumán, el viernes pasado, bueno, hace un par de viernes, el 1 de diciembre, en La Izquierda Diario. Este artículo tenía que ver con la salud, según dice el título, como conquista de las masas en el sistema sanitario soviético. A 100 años de la Revolución Rusa, en este programa venimos charlando en reiteradas oportunidades. La Revolución Rusa de 1917 fue un acontecimiento que irrumpió en el mundo, demostrando que una nueva sociedad puede construirse transformando todas las relaciones sociales, garantizando el pleno acceso a la salud. Eso escribió el doctor Juan Paz, que está en línea con nosotros. Juan, ¿me escuchás? Hola, Juan. Se nos ha cortado la... Hola, Juan. Bueno, vamos a ver si podemos restablecer la comunicación. Vamos a una tandita, ya volvemos. Huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores. Hola. Continuamos en Realidad Sanitaria. Juan, ¿me escuchás? Sí, te escucho bien. Bueno, estamos hablando con el doctor Juan Paz, como adelantábamos recién, a 100 años de la Revolución Rusa. Juan, vos escribiste sobre el sistema sanitario soviético. Contanos un poco qué fue lo más sobresaliente que encontraste en este estudio a 100 años de esta gesta. Bueno, sí, la verdad que bueno, esa nota es un pequeño resumen, ¿no? Porque a veces me costó un poco hacer un resumen debido a que por ahí hay muchas cosas, en realidad poco conocimiento sobre lo que fue el sistema sanitario ruso, y por ahí hay un poco más de lo que se conoce de lo que es el sistema sanitario cubano. Pero me parece que, bueno, durante toda esta búsqueda bibliográfica que venía más o menos armando y que desde hace un tiempo más o menos veníamos pensando de cuáles eran las crisis que se habían abierto una vez que se cae el muro, el muro, digamos, y una vez que se cae la Unión Soviética, sobre el triunfo del capitalismo y eso de retomar las ideas de la revolución, las ideas del marxismo revolucionario, ya parecía algo utópico. Pero bueno, en el medio de toda esa búsqueda y de buscar lo que fue, digamos, las transformaciones sociales que se dieron y que se dan en todos los procesos revolucionarios, la salud no queda por fuera de eso, ¿no? Claro. Así que sobre ese marco tratamos de empezar a buscar, a ver qué es lo que nos dejó la Revolución Rusa como enseñanza en la salud, ¿bien? Sí. ¿Y cuáles son los puntos más sobresalientes que vos, Juan, podrías destacar de lo que encontraste? Mira, primero principal, algo que luego fue generalizado a nivel mundial, que creo que me parece algo muy interesante, es la participación de las masas, ¿no? En lo que es la determinación de los problemas de la salud y qué soluciones habría que darse. Creo que eso en parte, digamos, son unas formas de empoderamiento de la salud. Yo creo que en ese sentido el sistema sanitario soviético hizo mucho hincapié, trabajó mucho sobre eso, sobre todo en el sentido de que se hablaba de un proceso de autoorganización de las masas, y en ese proceso de autoorganización también estaba la discusión por los problemas de salud y qué solución le podrían dar los trabajadores y los campesinos rusos. Creo que en ese sentido descubrir esos elementos a principios del siglo XX, digamos, en lo que fue la Revolución Rusa, la verdad que fue espectacular. Para mí fue algo muy sorprendente, ¿no? Eso siguiendo, sobre todo, teniendo en cuenta el avance tecnológico hasta ese momento de lo que había en materia de salud.
Claro, claro. Apelaron a la organización, a la participación, bueno, algo que nosotros destacamos a los que vemos a la medicina desde su costado social, en donde la comunidad, la participación popular es tan importante, ¿no? En las decisiones sobre su propia salud, sobre el destino. Exacto, o sea, como parte del empoderamiento, ¿no? Cuando uno empieza, o cuando las personas, los trabajadores y los campesinos comienzan a tomar conciencia de su salud, de su problema de salud y qué es lo que hay que hacer, ¿bien? Y para eso estuvo un Estado, digamos, proletario, revolucionario, por así decirlo, que apoyó con políticas el desarrollo de esa conciencia de los trabajadores, de los campesinos. Yo creo que eso me parece un elemento importante a destacar, porque es como, bueno, ahí en la nota lo desarrollo, que luego de 60 años en Alma-Ata, justamente en la Unión Soviética, la Organización Mundial para la Salud dice, bueno, de que uno de los pilares elementales de la aplicación de lo que va a ser la estrategia, el programa de APS, de lo que es Salud para Todos en el 2000, va a ser la participación comunitaria. Y fue la participación comunitaria en ese sentido, bien, en el sentido del empoderamiento. Claro, recordemos que Alma-Ata fue como la culminación, ¿no? Allá en el año 77 creo que fue. 78. La culminación de todo un proceso previo de décadas, ¿no? Que se fue dando en Rusia, bueno, y en los países socialistas sobre todo. Sí, exacto. Y los puntos esos a destacar de cómo ese proceso de concientización, que aparte de la concientización política, porque recordemos de que la Revolución Rusa fueron los soviets los que instauraron el poder, por así decirlo, y esos soviets eran las masas autoorganizadas, digamos. Ahora el nivel que habían alcanzado, no solamente en su nivel de conciencia política, sino también en su conciencia de determinar los problemas de la salud. Creo que eso como elemento es importante, ¿no? Estamos hablando de una sociedad rusa de 1917, con todo el atraso que tenía, y con todas las discusiones que había y todo lo demás. Creo que fue un ejemplo, ¿no? De cómo paralelamente con las políticas sanitarias se implementaban políticas educativas que eran, digamos, en beneficio del cuidado de la salud de las personas. Claro, la verdad que en ese sentido fue sorprendente. Se trabajó mucho, Juan, en los determinantes sociales de la salud, ¿no? La educación, la vivienda, se avanzó en varios planos, que eso trajo como consecuencia un bienestar de la clase trabajadora, de los más vulnerables sobre todo. Sí, así es. Incluso tenían, por ejemplo, cada fábrica tenía clínicas, lo cual era algo muy bueno. Tenían, digamos, un servicio médico en cada fábrica donde no se atendía algún problema de salud de un trabajador, sino lo que se hacía era educación, se hacía educación higienista en ese entonces, digamos. Claro, recordemos que a principios del siglo XX el higienismo tomó un impulso grande, ¿no? En Argentina, en el mundo, y por supuesto impactó sobre la Unión Soviética. Y otra de las cosas que vos, mencionás... Se apropiaban de los avances que había a nivel mundial, pero ellos lo siguen desarrollando, digamos, en ese sentido fue interesante. Incluso hay un mensaje que él plantea, que dice, si los piojos, digamos, como los piojos son los transmisores de la fiebre, si el socialismo no acaba con los piojos, el piojo va a acabar con el socialismo, decía. En ese sentido de pensar de que los determinantes de salud estaban principalmente en todo lo que es, digamos, la sociedad, y cómo había que mejorar las condiciones sociales de las masas rusas para que se enfermen menos, por así decirlo, para que estén más sanos. Claro, vos destacás también la actuación de los agentes sanitarios, los Feldshers. Hola, ¿sí me escuchás? ¿Me escuchás, Juan? Hola. Hola. ¿Me escuchás? Hola. Bueno, se ha cortado la comunicación. Ahora, sí, te escucho. Hola. Sí, vos, Juan, estabas diciendo, destacás los Feldshers, que son los agentes sanitarios, que tenían bajo su responsabilidad las postas sanitarias o, bueno, los pequeños hospitales, ¿no? No, tenían bajo su responsabilidad lo que eran postas, es decir, todo digamos, pequeños equipamientos, que lo que hacían los Feldshers, que eran como agentes sanitarios, era de hacer un control muy interesante como concepto, que aparezca eso en 1919, ¿no? O sea, algo que nosotros lo conocemos, por así decirlo, en los últimos años, de 30 años, que somos conscientes, y por ahí que uno estudia en la universidad y todo, pero a veces las universidades no te enseñan mucho sobre lo que fue el sistema sanitario soviético, y te enseñan muy poco lo que es el sistema sanitario cubano.
Claro. Claro, en ese sentido, porque hay algo que es elemental, que en parte hay que reivindicar, es cómo la transformación, la expropiación a la burguesía llevó a mejorar las condiciones de salud de las masas, más allá de los inconvenientes que se hayan tenido, más allá de las guerras civiles y de esas cosas, pero lo vemos en Cuba, por ejemplo. Sí, tal cual. Que tuvo mucha influencia, por supuesto, en Cuba, ¿no? Lo que sucedió en la URSS, no solamente en el plano sanitario, sino en todos los otros planos. Claro. También vos mencionás al destacado doctor, que hoy va a ser nuestro personaje del día, Henry Sigeris, que él fue un catedrático suizo norteamericano, que se enamoró de algún modo, leí por ahí, de la Revolución Rusa y también de su sistema de salud. Y a tal punto se involucró que fue tildado de comunista en los Estados Unidos y echado de muchos de sus puestos de trabajo, tuvo que dejar el país. Padeció el macartismo en esa época. Exacto. Bueno, Sigeris, lo interesante de Sigeris, bueno, calculo que también lo vas a tomar en tu revisión biográfica de él. Sigeris era un tipo muy curioso y él le interesaba saber qué es lo que estaba pasando en la Unión Soviética, cómo se habían organizado la salud, porque incluso Sigeris tiene un texto muy bonito que se llama Civilización y Enfermedad, se llama. Ajá. El libro que empieza a contar todo el proceso de cómo las sociedades se van organizando y qué función va teniendo las enfermedades dentro de esa sociedad. Una cosa muy bonita, muy interesante ese texto de Sigeris. Bueno, pero él cuando viaja a la Unión Soviética dice, bueno, me voy a la Unión Soviética a conocer cómo se manejan, cómo manejan los soviéticos la salud, y de ahí volvió impactado. Incluso escribió un libro publicado en 1937, que el libro se llama Medicina y Salud en la Unión Soviética. Claro. Sí, la verdad que, bueno, y ahí Sigeris empieza a plantear que hay una forma distinta de organización, porque son discusiones que en esa época se las daban a nivel internacional, digamos. Se daban a decir, bueno, ¿cuál es el sistema? Y que las seguimos discutiendo hoy en día, ¿no? ¿Cuál es el mejor sistema sanitario que pueda ser rentable, por así decirlo, en términos económicos? Bueno, Sigeris viene, va y cuenta y dice, bueno, los soviéticos han organizado el sistema sanitario en otras bases. Y la verdad que bueno, que obviamente Sigeris es una opinión totalmente autorizada para hacer esas definiciones, así es. Y bueno, y la verdad que eso fue sorprendente también. Sí, y también, Juan, bueno, mencionás en el último párrafo que con la caída de la Unión de República Socialista Soviética, la URSS, los seguros privados comenzaron a florecer en Rusia. Y bueno, obviamente el capitalismo arrasó con mucho el sistema sanitario, pero bueno, yo personalmente he tratado de ver si quedaba algo, y realmente hay mucho de la URSS, aún 20 y pico de años de la caída. Sí. Exacto, organizativamente todavía se conserva. Lo que sí, bueno, es la discusión del neoliberalismo, ¿no? Porque eso en parte se da cuando una vez que cae el muro de Berlín y que los seguros privados empiezan a florecer en todas partes del mundo, no solamente en la Unión Soviética. El problema de lo que implementando los seguros privados en la Unión Soviética significó una disminución del presupuesto, y eso llevó a una crisis sanitaria. La Unión Soviética pasó por una crisis sanitaria cuando se consolidó Rusia, y lo que peor la pasaron fueron los países, digamos, que luego fueron definidos como los países del este de Europa, digamos, que son los países que más les impactó en forma negativa la transformación. Claro. Pero de todos modos eso no hay que hacer también esa lectura en base a lo que fue después el informe Invertir en Salud del Banco Mundial, ¿bien? Que hoy en día estamos discutiendo lo que es la CUS, por ejemplo, que es la cobertura universal de la salud, que no es otra cosa más que una profundización en la mercantilización. Creo que todo el mundo estamos de acuerdo en eso, y hacemos esa lectura, ¿no? Menos el ministro de Salud, que Rubinstein, que yo te leí una nota, una entrevista que le hacen, plantea de que va a ser lo mejor para la población la cobertura universal de salud. La verdad, y en ese sentido, hoy discutir el sistema sanitario soviético es también discutir la vigencia, ¿no? de lo que son los procesos revolucionarios cuando los trabajadores se organizan y toman el poder. En ese sentido creo que veo interesante no para el hecho de hacer una nota histórica museológica, sino museológica en el sentido de la salud, sino más bien para empezar a ver qué experiencias hubo
anteriormente, cómo los trabajadores se organizaron para brindar mejoras para la sociedad. Y hoy en día creo que nos tenemos que pensar nosotros también, como los trabajadores, los que trabajamos en el sector de la salud. Nosotros conocemos bien cada problema sanitario que hay en cada lugar, los conocemos muy bien y tenemos que empezar a organizarnos. Y en ese sentido es importante también, bueno, aprovecho el espacio para interpelar a los sindicatos, porque desde hace un tiempo vengo viendo de que muchos sindicatos solamente dan testimonio de lo que es la CUS, organizan charlas, dicen, bueno, la CUS está mal, la CUS está ello, pero no veo que haya un plan de lucha serio en el sentido de tratar de enfrentar estas reformas privatistas del macrismo. Claro. Por eso, en ese sentido, veo la importancia de que los trabajadores tenemos que empezar a organizarnos, tenemos que empezar a pensar en asambleas en todos los lugares de trabajo y empezar a reunirnos en ver de qué forma evitamos de que el avance de la mercantilización de la salud nos atraviese y nos termine primero destruyendo la salud de la población, porque se va a deteriorar la salud de la población, bien, y segundo, eso nos hace quizás a nosotros como trabajadores de la salud un poco más humanos para dejar de pensar de que los problemas sindicales pasan por el salario, sino que los problemas sindicales en los trabajadores de la salud son problemas políticos y que hay que hacerle frente a estas medidas que lo que quieren es arruinar, digamos, la situación sanitaria del pueblo en favor de los seguros privados, en favor de empresarios como Claudio Velocopit, que ya salió en los medios pidiendo de que hay que reducir el PMO, el plan médico obligatorio. En ese sentido, creo que los trabajadores tenemos hoy en día, en la actualidad, la misión necesaria de organizarnos para enfrentar el ajuste de Macri. Totalmente, doctor Juan Paz, compañero, bueno, te agradecemos por el artículo, por la charla, tomar el pasado para entender el presente, este recorrido histórico tan interesante para seguir pensando. Bueno, te agradecemos la comunicación y te mando un abrazo grande, Juan. Bueno, te agradezco, Damián, por el espacio y bueno, te felicito por el programa, la verdad que está muy bueno y que es necesario. El problema son los lunes nomás, por eso estaría bueno un día más. Bueno, veo que trabajo dejo y hacemos un día más. Ahora tenemos 1 hora y media, así que... Ese es el tema, ¿viste? De cuando uno labura en la salud, los tiempos son muy cortos. Sí. Bueno, ya pensaremos alguna actividad conjunta, en una de esas lo estiramos a Tucumán también. Sí, ¿por qué no? Te mandamos un abrazo grande, Juan. Te mando un abrazo grande. Chau.